medieval. Así que ahí arrancamos a grabar y va a comenzar, va a abrir la mesa Emilio Cela Heffel, que es graduado de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Emilio está terminando su doctorado en literatura en la misma universidad. El título, no sé si tentativo final de la tesis, es El intercambio epistolar entre Don Juan Manuel y Jaime II de Aragón, una edición y un estudio. Así que en esta oportunidad nos va a ofrecer un trabajo cuyo título es Reescritura y apropiación de la leyenda del Père Manger, Vita Nuova de Dante Alighieri y Coloquio Pastoril de Antonio de Torquemada. Así que le paso la palabra a Emilio y arrancamos nomás entonces con esta mesa. Muchas Bueno, gracias. gracias Juanma, gracias a todos por estar. Estoy un poco de invitado acá, siempre la profesora Lidia Amor y Susana Altal tienen la generosidad de invitarme a estos seminarios cuando se hacen de literatura francesa medieval, que adoro. Es una deuda pendiente del francés medieval. Dos aclaraciones con respecto a esta intervención. La primera, que es un trabajo un poquito más amplio, en donde desarrollo todo el trabajo de Antonio Torquemada. ¿Sí? Cabe aclarar que uno de los textos que voy a trabajar es el Coloquio Pastoril, que está dentro de los coloquios satíricos, que son 7, ¿sí? Y es el único de los 7 coloquios que lleva un prólogo dedicado a Antonio Alfonso de Pimentel, conde de Benavente, del cual se presupone que Antonio de Torquemada fue el tutor, en ese momento 8 años, al escribir la obra, al que le dedica este coloquio. Los primeros testimonios de la leyenda de Crémanger se remontan hacia finales del siglo XII y principios del XIII, de la Edegnaur, la vida de Guillem de Cabestany de 1240, la otra versión de 1270, Roman de Castellane et Concy et de la Dame de Foyel, entre 1280 y 1285, Gersmare, de 1287, el relato que cuenta la historia del señor Roberto en Il Novellino, entre 1280 y 1300, La Vita Nuova, de Dante Alighieri, entre 1293 y 1294, El renombrado de Camerón, entre 1351 y 1353, o El relato de la amistad y camaradería asmadas de Il Novelliere, entre 1392 y 1400, Curiel y Güelfa, de 1456, e incluso el cuento séptimo de Contamers, entre 1530 y 1540, hasta finalmente llegar al Coloquio Pastoril de 1553. De esta manera, el acto de cardiofagia realizado por la amada e impuesta mediante el engaño del esposo traicionado, se presenta como acto punitivo con algunas variaciones, con rasgos cómicos, la Edegnaur, como representación del amor que supera todo obstáculo, incluso el del matrimonio impuesto carente de amor, vida de Guillem de Cabestany, Roman de Castellane, y con Amorox, o simplemente como castigo por una infidelidad, Il Novellino, Gersmare, de Camerón e Il Novelliere. En cuanto al resto de las características, la leyenda se presenta con pequeñas variaciones. La relación entre los personajes varía en cuanto al estatus del amante, el destino final de la amada, que puede ser el suicidio como sucede en el de Camerón, el Gersmare o el Novelliere, o bien la huelga de hambre seguida de muerte, como la vida de Guillem Cabestany en ambas versiones, y en Roman de Castellane y Concy el de Fayet. También es posible encontrarse con la muerte del amante, como es el caso de Lai Now y con Amorox, o su variante, la muerte del amante y supervivencia de la amada, como en Il Novellino. Lo cierto es que cada variación presenta una riqueza interpretativa diferente, que será imposible abarcar en su totalidad aquí, por lo que me centraré en dos de ellas, en dos de estas obras, por ubicar la escena de la cardiofagia en un escenario onírico. Vita Nuova, de Dante Alighieri, y Coloquio Pastoril, de Antonio de Torquemada. Principalmente porque el cambio de escenario de la leyenda ofrece la posibilidad de una lectura alegórica. En Vita Nuova y Coloquio Pastoril existe una fuerte conexión entre el sueño y la realidad, entendida como la relación previa entre los intervinientes del sueño, la amada. Coloquio Pastoril. La obra presenta a dos pastores, Torcato y Bericia,
involucrados en una relación amorosa, la cual tras varios vaivenes se concreta para luego terminar en el abandono por parte de la pastora, dejando a Torquato lamentándose por su desdicha. Una vez indicado el lugar, el campo, donde se desarrollará parte de la historia, la primera alusión al locus amoenus devenido en locus terribilis, Torquemada introduce un tópico recurrente para el siglo XVI, el de la mujer bestia, y cito: mi ventura, o por mejor decir desventura, trello entre las otras cosas a una inhumana, cruel pastora llamada Belicia, cuyas gracias y hermosura así aplacieron a mis ojos, cierro cita, prefigurando a su auditorio con una reminiscencia a la tradición medieval de la representación de la mujer como pecado, lujuria y perdición. Luego de la descripción de su relación con Belicia, Torquato pasa a narrarles a sus amigos pastores, Grisaldo y Filonio, un sueño en el que se encontraba la pastora y que evidentemente lo afectó. En dicho episodio onírico, Torquemada inscribe su obra en una larga tradición de textos en los cuales aparece retratada la leyenda de Crémanchet. La cardiofagia presente en el sueño de Torquato produce en el lector la evocación de diversas representaciones de la leyenda. En el coloquio no existe un caballero presente ni rico ni pobre, como en la vida de Guillem Cabestany, o en Román du Castellan et Concy de la Dame du Fayel. Tampoco hay un esposo o un amante, como se plantea en vida de Guillem Cabestany, la Dame du Fayel, con Samoros, il Novelino, Gers Mare, de Cameron o el Nobiliere. Tan solo pastores, en igualdad de estatus entre el amante y el amado. El sueño de Torquato. En el sueño de Torquato, y cito, el pastor se encuentra en un muy verde y florido prado. Cierro cita. Dentro de este apacible pasaje, el pastor se encuentra con el castillo de Crueldad, hay una serie de figuras que van apareciendo, donde va a llegar un carro guiado por 24 unicornios. En él venía una mujer, Fortuna, acompañada de 4 doncellas, Razón, Justicia, Antojo y Libre Voluntad. Luego aparece otra visión, de nuevo, un carro, pero más sombrío que el anterior, en el que llega la muerte. Otro de los personajes, el tiempo, que va llamar el vestido blanco, con el que se lo retrata, por parecer una alusión directa al vestido rojo que porta Beatriz, la parte de Dante, en Vita Nuova. Sin embargo, Torquemada se distancia de Dante al darle voz a Belicia dentro del sueño de Torquato, en la Vita Nuova. Sin embargo, el último de los personajes que va al encuentro de Torquato es Crueldad, que llega en compañía de Belicia, y cito, que venía con todo el regocijo y contratiempo del mundo, mostrándose muy alegre y ufana. Cierro cita. Al finalizar esta escena ocurre el episodio de la cardofagia en sí, donde Belicia y Crueldad rasgan la ropa de Torquato y, ayudadas por la espada que porta Crueldad, comienzan a beber la sangre y, cito, sacaron mi corazón, ambas con muy gran ferocidad y agonía daban en él, con sus dientes muy grandes bocados, como si de rabia estuvieran atormentando. Cierro cita. Luego de la ingesta, Belicia le dirige unas palabras a Torquato sin que éste logre reaccionar. Y cito, en pago del amor que me has tenido y tienes. Cierro cita. La reescritura ahora de Vita Nuova en el sueño de Torquato. 9 años después de su primer encuentro, lo que sucedió cuando el poeta tenía 9 y ella 12, Dante y Beatriz vuelven a encontrarse. Luego de esto, Dante ingresa en un sueño en donde ve a un hombre, y cito, que infundía terror a quien lo mirase, quien le dirige 2 veces la palabra Dante, ego dominum tus y uire cortum. Y luego de estas palabras, el poeta vislumbra a Beatriz, que se encuentra entre los brazos de dicho hombre, que, y cito, hacía comer lo que en la mano ardía, cosa que ella se comía con escrúpulo. Cierro cita. Así Dante relata la escena de la cardiofagia, tras la cual el extraño personaje se lleva en brazos a Beatriz hacia el cielo y del dolor, y el poeta despierta. Intenta luego buscar una interpretación a su sueño y escribe un soneto, A todo alma, como medio para conseguir
una respuesta entre, y cito, todos los devotos de amor, rogaríades que juzgasen mi visión. Cierro cita. Y de todas las respuestas, Dante se queda con la que se ofrece su amigo Guido Calvancati, quien interpretó el sueño como una fantasía de duelo, con la finalidad de convertir la experiencia del sueño en algo positivo y constructivo. En el capítulo 12 de Vita Nuova, Dante vuelve a caer en un sueño y se le aparece un personaje misterioso que había surgido en el primer sueño, en el capítulo 3, y se descubre su identidad, Amor, quien le reprende por la actitud de simular interés en otra mujer, la estructura de la donna Schermo, que también aparece en Torquemada. Hecho que lastimó a Beatriz y le solicita que repare el daño ocasionado escribiéndole unos versos. A grandes rasgos, Vita Nuova viene a representar la renovación vital que atraviesa Dante al enamorarse de Beatriz, y la obra se constituye en una escritura reflexiva sobre el origen del amor y la propia existencia del poeta. Para ello, intercala diversas composiciones poéticas, rimas, poemas y canciones, con una introducción a las mismas, el contexto previo que dio lugar a esa composición, y luego realiza un análisis pormenorizado de las mismas. La manera en la que ambos ingresan al sueño, ¿sí?, Dante y Torquato, es diferente. En el caso del poeta, después del reencuentro con su amada, entra en un estado de ensoñación, mientras que Torquato lo hace tras una decepción amorosa, ¿sí?, el abandono de la amada. Torquemada introduce un elemento que refuerza el carácter de pesadilla del sueño de Torquato. Primero describe una escena donde ocurre la hematofagia, ¿sí?, el consumir la sangre, beber la sangre de Torquato. Luego Belicia y Crueldad proceden a devorar el corazón del pastor, el acto de la cardiofagia en sí. Aquí es donde se refuerza la idea del ciego amor que padece Torquato, puesto que puede observarse, a pesar de la violenta escena, que el pastor siente placer solo por el hecho de que Belicia lo está tocando. Luego de esto, la pastora, en forma indirecta, a diferencia de lo que sucede en Vita Nuova, en donde Dante cree que Beatriz le señala e il tuo cuore, haciendo énfasis en que ella lo devora con escrúpulos, ingiere el corazón con rabiosa hambre, tras lo cual le dedica a Torquato las palabras: en amor, en pago del amor que me tienes y me has tenido. Respecto al significado del sueño de Torquato, ninguno de los otros dos pastores a quienes les relata el sueño brinda una explicación del episodio en sí, sino que ofrecen su parecer acerca de toda la historia que les cuenta Torquato, quien se mantuvo firme en su defensa de Belicia y de todas las mujeres, sin lograr procesar la experiencia, a diferencia de Dante. Como conclusión, la motivación de Torquemada para incluir el coloquio pastoril dentro de los coloquios satíricos, son 7, queda plasmada en el prólogo del último coloquio, el único de los 7 que posee uno. No estaba allí un momento determinado para que el destinatario de la obra, Alfonso de Pimentel, lo leyese. La temprana edad del destinatario del coloquio pudo ser la excusa para que Torquemada estableciera una relación con la obra de Dante Alighieri, y bien podría verse como un consejo para cuando éste tuviera la edad suficiente para iniciar una relación amorosa. Entre la primera vista de su amada y la segunda, donde comienza la descripción de sus sentimientos, pasaron otros 9 años, y en ese momento Dante ya tenía 18 años. De esta forma, la elección de Torquemada para utilizar Vita Nuova como modelo de amor razonado cobra valor ante el extenso proceso entre un encuentro y el otro, durante el cual el propio Dante señala que nunca dejó que ese sentimiento gobernase su vida sin el acompañamiento de la razón. La elección por parte de Torquemada de un género como el coloquio le ha permitido profundizar de manera elocuente sobre el amor, y cito, a los que ciegamente le siguen, cierro cita, como señala en la introducción. La inserción del sueño con la clara evocación a la Vita Nuova le ha dado la oportunidad de complejizar su postura, no sobre el amor en sí, sino sobre un tipo de enamorado que sigue ciegamente al amor y no se detiene a aprender de sus errores. En el coloquio, los procesos de amores entre Torquato y Belicia se dieron en una edad adulta, sin ningún consejo que le advierta al pastor sobre los peligros del amor, como si los tendría el joven Pimentel.
¿Por qué elegir entonces de todas las representaciones de la leyenda del Cœur Manger la versión retratada en Vita Nuova? Rosario Scrimieri Martín, en su reseña sobre la edición bilingüe de la Vita Nuova, señala, y cito, en términos de imaginación simbólica, se basa en la imaginación interiorizada de la amada, liberada de los elementos destructivos del deseo. Cierro cita. En ambas obras existe una representación simbólica de la leyenda de Cœur Manger y una reflexión del amado que busca el significado a su sueño y de las diversas representaciones que le llegan. Dante opta por aquella en la cual la presencia de Beatriz representa un renacer del poeta frente a la inminente muerte de su amada, y Torquemada opta por describir a un amante que no logra repensar la relación de un amante con el amor. De esta manera, Vita Nuova se constituye en un modelo de amar con el cual contraponer el amor sin miramientos que expone Torquemada. En Vita Nuova el poeta se reencontró con su amada tras 9 años de no verla, y la evocación de aquel primer encuentro lo sume en un sueño, maravillosa visión. La escena del cuadro de Marjato es la antesala de la muerte de Beatriz, y su ingesta es simbólica, ya que en ningún momento de los participantes del sueño se acerca al poeta ni llegan a tocar su corazón. En tanto que en el coloquio, Torquato en su sueño tiene una interacción con Belicia y crueldad, a través de los actos de la hematofagia y cardiofagia, ya no en clave simbólica, sino en sentido literal, dentro de los límites del sueño. En su análisis de la Vita Nuova, Petricca señala la intención del vero amore como una evolución por parte del yo, de Dante, mientras que en Torquato solo se puede observar a un hombre que se lamenta por la pérdida de su amada, Belicia, que ya no tiene interés en él. A pesar de ello, Torquato se siente morir, pero su pérdida es simbólica, ya que Belicia no fallece, como si lo era Beatriz. Al centrar la atención en la escena de la cardiofagia, es posible observar que tanto Vita Nuova como Coloquio Pastoril comparten el mismo escenario onírico. Sin embargo, lo hacen desde perspectivas diferentes. Para Dante, el sueño es una maravillosa visión, ¿sí? Una maravillosa visión, mientras que para Torquato claramente se trata de una pesadilla, un incubo o bruto sueño. La distancia temporal entre la obra de Dante y la de Torquemada le permitió a este último establecer un modelo de amor ideal guiado por la razón, para Dante, con el cual contrastar al amor ciego sin la guía de la razón, como a Torquato, núcleo termático insertado desde una lectura simbólica aplicada a un caso muy específico. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, acá te podrás imaginar que te sirve una copita de agua y que escuchas un caluroso aplauso, sobre todo en esta ocasión que hay una inusitada y alegre multitudinaria presencia, que la verdad que les agradezco mucho la paciencia y las ganas de escucharnos. Notarán, por otra parte, que el programa, que digamos, el orden que estamos siguiendo no responde, de la mesa no responde a una voluntad, a un capricho nuestro, sino que está muy bien pensado por las organizadoras para llevarnos o conducirnos en una especie de recorrido cronológico, digamos, desde el fin de la Edad Media hasta el presente. Así que vamos a seguir ese orden, así aprovecho para agradecerles a Kayla, a Lidia y a Susana la organización de las jornadas. Bueno, pasamos a la segunda exposición, entonces de esta segunda mesa. Les pido, recuerden silenciarse y que los comentarios, las preguntas, las quejas que tengan de los 4 trabajos lo vamos a disponer al final en un ratito de lo que quede del tiempo, ¿sí? O sea, todos juntos lo vamos a debatir porque además están bastante conectados los trabajos. Así que para seguir, si están de acuerdo, vamos a escuchar a Ana Inés Andazábal, también graduada de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente yo me limito a decir 2 líneas de lo que están haciendo ahora para que conozcan un poco más a los y las expositoras, pero digamos, tienen todos una trayectoria, artículos, etcétera, que podrán después buscar o contactarlos o googlear si les interesa lo que están haciendo. Ella está cursando un máster en estudios medievales en la Central European University y una especialización en traducción literaria en la Universidad de Buenos Aires. Y la investigación actual que está haciendo Ana
gira en torno a la figura de la bruja en la literatura francesa medieval. Ahora hoy nos va a presentar un trabajo que lleva por título Libertinaje y materialismo, lectura y apropiación del fabliau medieval por el Marqués de Sade. Así que Ana, todo tuyo ahora, me silencio yo. Bueno, hola, ¿cómo están? No sé si se me escucha bien. Fenómeno. Sí, bárbaro. Bueno, antes que nada quería agradecer de nuevo a las tres organizadoras por la invitación. Y bueno, entiendo que la mesa está organizada siguiendo un criterio cronológico, pero a la vez me da un poco de vergüenza mi tema después de haber escuchado sobre el amor dantesco, que lo que sigue es acerca de los fabliaux y de cosas muy diferentes. En fin. En 1746, un discurso pronunciado frente a la Académie des Inscriptions convierte al conde de Caylus, anticuario y hombre de letras, en un inesperado precursor de los estudios medievales franceses. Su Mémoire sur les fabliaux inaugura un periodo de entusiasmo por estos relatos en verso, violentos y obscenos, entusiasmo que lleva a la publicación tanto de trabajos de investigación eruditos como de adaptaciones modernas de los textos, y que está sin duda ligado al concomitante florecimiento de la literatura libertina. El propio Sade no solo pondera en su Idée sur les romans el papel de los fabliaux franceses como precursores de la novela italiana, sino que llega incluso a redactar su propia colección de Historiettes, Contes et Fabliaux. Sade comprende antes que nadie que bajo la aparente simpleza humorística del fabliau se esconde una ideología materialista que brega por una división desacralizada del mundo. En su libro De Fabliaux et des Hommes, Alain Corbellary sostiene que estos textos funcionan como, cito, máquinas de guerra contra el idealismo mayoritario de la literatura de su tiempo. Fin de cita. De acuerdo con Corbellary, cito de nuevo, está el materialismo vulgar, de quien prefiere, por ejemplo, quedarse en cama antes que ir a la iglesia y burlarse de quienes no disfrutan de los placeres del sexo y la barriga. Pero también está el materialismo militante, intelectual, que no se contenta con la afirmación de los placeres corporales, sino que siente la necesidad de fundar su práctica en una oposición argumentada a un idealismo ambiente. Se suele reducir el espíritu de los fabliaux al materialismo vulgar, pero esto quizás sea confundir el punto de vista de los personajes y el de los autores. Fin de cita. Aclaro que todas mis citas están en francés en el original, pero las voy a leer en castellano por cuestiones de simpleza. Así también, en la Idée sur les romans, Sade sustenta su idea de la novela como retrato crudo y sincero del corazón humano, frente a la visión idealizada de la historia, mediante el reconocimiento de sus orígenes en el relato tradicional. En sus Contes et Fabliaux, la confrontación con el idealismo del discurso ideológico dominante se plasma en el contraste entre la apología de un vicio decente y las forzadas resoluciones en las cuales el amor conyugal y la supuesta virtud se presentan como Dei ex machina que clausuran los relatos de manera poco satisfactoria. La refutación de lo sobrenatural y simbólico, la puesta en escena de las necesidades y apetitos corporales y la reivindicación del carpe diem que caracterizan a los fabliaux ponen de manifiesto la existencia de una de las tantas mentalidades alternativas que conviven en cada periodo histórico. Lejos de tratarse de meros recursos humorísticos, estos elementos constituyen los engranajes fundamentales de la máquina de guerra materialista. Los fabliaux sadianos comparten con sus homólogos medievales no solo el motivo central del engaño y una serie de personajes arquetípicos, sino también los elementos característicos que dan cuenta del materialismo subyacente. El encomio del materialismo se manifiesta en unos y en otros en la recompensa a la astucia y el castigo a la credulidad, la cual se expresa en términos religiosos, anticlericalismo, amorosos, burla a los tópicos corteses o políticos, crítica de la ley y sus representantes. La religión. Los fabliaux medievales no condenan la religión, pero sí alertan a sus lectores contra la ingenuidad de creer fácilmente en milagros y en las buenas intenciones de los eclesiásticos. El cuestionamiento a la legitimidad de la palabra del sacerdote desestabiliza el privilegio del discurso eclesiástico sobre el juicio acerca de lo sobrenatural. En El sacerdote que espiaba, un cura convence al marido de su amante de que este último ha presenciado un milagro cuando ve, por un resquicio de la puerta, a la pareja teniendo sexo en su propia casa. El campesino cree las palabras del sacerdote cuando éste le asegura que ambos estaban, en realidad, sentados a la mesa. Sin embargo, el lector, que no participa del engaño, reafirma en su conciencia la máxima materialista de que es necesario ver para creer. En el fabliau sadiano Le Mari Prêtre, o sea, el marido cura,
cuando el marido del amante de un sacerdote se muestra reticente a reemplazarlo en misa porque piensa que los sacramentos perderán su eficacia al ser pronunciados por un lego, el sacerdote le asegura que ya muchas veces la pierden al ser pronunciado por padres que han pecado sin confesarse. Por su parte, en El maestro filósofo, tal como en la historia de Boccaccio sobre meter al diablo en el infierno, el vocabulario de la religión provee al sacerdote la ocasión de rogarse la iniciación sexual de un adolescente, convenciéndolo de que le explica los misterios de la consustancialidad y la Trinidad. En este como en otros relatos, el narrador ironiza acerca de la relevancia de la educación religiosa, que a fin de cuentas no enseña a los jóvenes más que ir a misa y recitar letanías, sin transmitirles ningún conocimiento valioso. La ley. Con pocas excepciones, en los fabliaux medievales, el tono humorístico con que se aborda el maltrato sufrido por ciertos personajes está justificado por los vicios o la estupidez de estos. Así, en Béranger ou l'Encul, un hombre cobarde se da aires de gran caballero al mostrar las magulladuras de su escudo, hechas por él mismo al golpearlo con su propia espada en el bosque. Para darle una lección, su esposa va al bosque disfrazada de caballero y dice a su marido que debe o bien pelear contra ella o bien besarle el ano. El marido cobarde elige la segunda opción, pero no puede evitar sorprenderse de la anatomía de su adversario, sin reconocer que se trata de genitales femeninos. El caballero misterioso le responde que, en efecto, su nombre es Berenguer del culo largo. Al volver a casa, el marido encuentra a su esposa en cama con su amante, pero cuando éste le dice que el amante es Berenguer del culo largo, el marido decide no quejarse por temor a que se revele su deshonra. En la obra de Sade, el estereotipo del hombre vicioso pero crédulo se personifica en la figura del magistrado, que posee un papel aún más significativo que el sacerdote como portavoz del discurso falaz de la ideología dominante. El marqués destina a quien ejerce esa profesión un largo catálogo de adjetivos peyorativos. Cito: riguroso por naturaleza, escrúpulo, crédulo, terco, vanidoso, cobarde, charlatán, estúpido y hediondo como un cadáver. Fin de cita. El severo carácter que distingue al hombre de ley no es más que una fachada para encubrir sus bajezas, entre las cuales destacan la lujuria y el gusto de ejercer el castigo, independientemente de la culpabilidad del acusado. En El presidente burlado, Monsieur de Fontany recurre a la autoridad del discurso de su profesión para justificar su inclinación hacia la muerte. Cito: a menudo se le oía decir que la vida de un ciudadano, su fortuna, su honor, su familia, pierden su valor cuando se descubre un crimen, y que es 100 veces mejor arriesgar la vida de 15 inocentes que salvar a un culpable, porque el único inconveniente que puede causar el castigo a un inocente es que se envíe un alma al paraíso, mientras que salvar a un culpable se corre el riesgo de multiplicar los crímenes sobre la tierra. Fin de cita. En argumentos como este, se pone de manifiesto la contradicción entre la idealización de la paz social promovida por la ley y la realidad de unos representantes de la justicia cuyo accionar pone en peligro a los ciudadanos. Ni siquiera un magistrado de buen corazón, como el anciano padre de Émilie de Tourville en el relato homónimo, sería capaz de realizar apropiadamente su tarea, puesto que la credulidad de los hombres de ley los vuelve incapaces de resolver un crimen. A diferencia del sacerdote, que en su escepticismo es capaz de manipular el discurso a su favor, el magistrado se convierte fácilmente en objeto de burla, tal como le sucede a Monsieur de Fontany. En cuanto al padre de Émilie, este jamás sospecha ni se pregunta qué sucede con su hija cuando ésta está con su amante, ni cuando es prostituida contra su voluntad, ni tampoco cuando es torturada por sus propios hermanos. Solo un necio, afirman quienes escuchan los crímenes cometidos por sus hermanos contra Émilie, sería capaz de creer a personajes tan deplorables. El amor. En coherencia con las burlas a la fidelidad y la idealización de la figura de la dama, características de los fabliaux medievales, los relatos sadianos castigan el amor ingenuo al tiempo que afirman que los alardes de la pureza femenina suelen responder a motivaciones hipócritas. Así, en el texto medieval La demoiselle qui ne pouvait oír parler de foutre, la doncella que no puede oír hablar de sexo, sin embargo lo practica. Y en el relato de Sade, La Prude, un marido es conducido a la amargura por haber sido fiel a la señora que se decía más pura que ninguna y no lo era en absoluto. Por otra parte, los relatos de Sade muestran algunas diferencias considerables con respecto a sus modelos. Puede mencionarse, en primer lugar, el empleo de expresiones elípticas en reemplazo de los términos vulgares empleados en los textos medievales, con excepción de la demoiselle qui ne pouvait oír parler de foutre, donde la larga sucesión de metáforas empleadas por la doncella y su pretendiente constituye precisamente el elemento humorístico de la historia. Como contrapartida, a la abundancia de prácticas sexuales descritas por Sade, se opone la sexualidad mayormente ortodoxa de los personajes de los fabliaux medievales,
Béranger de Longueville constituye justamente una de las excepciones. Sin embargo, la diferencia principal radica en la impunidad de la cual goza el adulterio en los textos medievales, la cual contrasta con el abrupto triunfo final del matrimonio en buena parte de los relatos sadianos. En efecto, aunque los peores crímenes, como violación, tortura, asesinato, escapan en estos con pocas repercusiones, sorprendentemente los vicios que no perjudican a nadie, como homosexualidad, relaciones extramaritales de mutuo acuerdo, etc., fracasan. ¿Por qué Sade opta por apartarse de su modelo precisamente en este punto? Las conclusiones virtuosas no son requeridas por el desarrollo argumental, sino que resultan forzadas y poco creíbles. Por otra parte, si hubiese sido la intención del autor proteger su reputación, ¿por qué no todos los contes de Fabliaux presentan resoluciones de estas características? En textos como La Châtelaine de Longueville y Le Cupid de lui-même, el narrador hace todo lo posible por demostrar que en ciertos casos el adulterio no solo se justifica, sino que constituye un comportamiento ejemplar. Los señores de Longueville, que compensan el tedio de su matrimonio con pacíficas y discretas relaciones adúlteras, habrían podido pasar por, cito, ejemplos para toda la Champaña. Fin de cita. Ranville y su amante, en Le Cocu de lui-même, habrían sido felices si se hubieran casado por amor en vez de haber tenido que consentir a matrimonios arreglados. No obstante, los ardides mediante los cuales Ranville y la señora de Longueville intentan probar la justicia de sus demandas, paradójicamente desencadenan el restablecimiento del amor conyugal. En Le Cocu de lui-même, Ranville pretende enseñar a Dutour, marido de su amante, que hace mal en burlarse de los maridos cornudos y que las esposas tienen tanto derecho a divertirse como ellos. Sin embargo, al acostarse con su propia esposa tomándola por la de otro, Dutour se enamora perdidamente, ante lo cual el buen Ranville consiente en abandonar a su amante. En La Châtelaine de Longueville, la armonía conyugal se ve turbada cuando el señor de Longueville concibe un plan para asesinar al molinero amante de su esposa. Ella desbarata la estratagema de modo que quien muere es el amante del marido, pero este, lejos de lamentarse o buscar venganza, solicita a su esposa el exilio del molinero para que, eliminadas las distracciones, el amor pueda renacer entre ambos. De este modo, la pareja se convierte en el matrimonio más unido de toda la Champaña. La inconsistencia entre el desarrollo de los relatos y sus resoluciones es flagrante. Las palabras del narrador no bastan para inducirnos a creer que estos matrimonios puedan mantenerse unidos. Por el contrario, el lector que cree necesario ver para creer rechazará las conclusiones, puesto que lo que ha visto no justifica la promesa del felices para siempre. El triunfo forzoso del matrimonio constituye una superstición impuesta por el discurso literario dominante sin necesidad de argumentación. De acuerdo con este discurso, la materialidad del tedio y los caracteres incompatibles se desvanece frente a la promesa de una supuesta felicidad conyugal que es preferible al adulterio pese a estar fundada sobre el crimen. La ironía de los contes de Fabliaux consiste en revelar cómo la ideología dominante habilita todo tipo de abusos por parte de sus defensores, a la vez que condena a quienes, no dejándose engañar por sus promesas, pretenden vivir de acuerdo con los principios de un vicio que es, en realidad, mucho más decente. Gracias. Gracias a vos, Ana. Bueno, ahora pasamos al trabajo de Tomás. Arrancaba algo así rapidito para que nos quede después tiempo de charlar. Tomás es graduado también de Letras en la Universidad de Buenos Aires, está cursando la maestría en Estudios Medievales en la misma universidad, y el trabajo que nos va a presentar hoy lleva por título Excesos de orgullo y pruebas de lealtad, Gawain y Lancelot en Malory y en Tolkien. Cedo la palabra. Hola a todos. Primero, gracias Juan, y gracias a ustedes por conectarse, y también gracias a la organización por la invitación y por el trabajo. Yo arranco presentando una diapositiva breve, más que nada para la primera parte, para hablar de la fuente de ambos textos. Empiezo. Tanto Malory como Tolkien se basaron en más de un texto de la materia artúrica para escribir sus propias versiones de la muerte del rey Arturo. Se sabe que los libros 20 y 21, según la numeración de Caxton de la muerte de Arturo de Malory, se sirvieron del román francés en prosa titulado La Mort d'Arthur, pero también del poema inglés del siglo XIV La Mort d'Arthur en estrofas. Por su parte, en la caída de Arturo, Tolkien hizo uso de al menos 3 tradiciones.
De la crónica o pseudohistórica, iniciada por Geoffrey con la historia de los reyes de Britania, conservó la gran expedición de Arturo hacia el este. De la Morte Arthur francesa, y obviamente de la Morte Arthur en estrofas y de los últimos libros de Malory, incluyó el romance de Lancelot y Ginebra. Por último, volcó su atención a otro poema inglés del siglo XIV, conocido comúnmente como la Morte Arthur en verso literado, sobre todo para narrar el enfrentamiento naval entre Mordred y Arturo. Dejo de compartir. Ahí va. Sigo. Ambos autores, desde ya, introdujeron cambios en estas tradiciones. De ellos, el que más nos interesa es la eliminación en la caída de Arturo de un elemento vital para la versión de Malory, esto es, el odio sentido por Gawain contra Lancelot por la muerte de Gareth. En la muerte de Arturo, la presencia de la ira implacable de Gawain favorece la aparición de fragmentos, sobre todo en el libro 20, en los que estos personajes se juxtaponen de manera expresa para mostrar a uno como más virtuoso que el otro. Sin embargo, a pesar de la ausencia del odio de Gawain en la caída de Arturo, en el canto 3 leemos un pasaje de este tipo. De uno a otro texto, lo que varía es la asignación de cualidades para cada personaje. En el libro de Malory, Lancelot es superior en virtud a Gawain, quien, por su parte, supera a Lancelot en el poema de Tolkien. Este contraste no se lee exclusivamente en estos fragmentos puntuales, sino que se puede extender a los últimos 4 libros de la muerte de Arturo y a la totalidad de la caída de Arturo. Considero que, si bien la construcción de los personajes virtuosos se inscribe en tradiciones diferentes, el Lancelot de Malory, en la del héroe cortesano, y el Gawain de Tolkien, en la del héroe guerrero, ambos fundan su superioridad en el mismo principio, esto es, la lealtad hacia sus señores, y esto incluye para el caso de Lancelot a la reina Ginebra, y la lealtad a su estirpe. Consecuentemente, también considero que la inferioridad de los otros personajes deriva de la incapacidad de cumplir con sus señores a causa, en ambos casos, de un exceso de orgullo personal. Bueno, empiezo con el primer apartado, que es Lancelot y Gawain en la muerte de Arturo. El desarrollo de Lancelot en los libros 18, 19, 20 y 21 de la obra de Malory puede resumirse en una serie, repetida en 3 ocasiones, de caídas y ascensos. Esto da como resultado un esquema en forma de U, en el que Lancelot, de una posición feliz, desciende hasta un punto peligrosamente bajo, después de lo cual se recupera, incluso hasta superar su situación inicial. El de Gawain, en cambio, consta de un prolongado mantenimiento de una posición relativamente favorable, seguido de una degradación estrepitosa y una restauración moderada hacia el final. La actitud de Lancelot ante los consejos y requerimientos de sus señores y de su estirpe, y la de Gawain a la hora de brindarlos, ilustran estos desplazamientos. Las caídas de Lancelot, por lo menos las 2 más significativas, ocurren cuando éste antepone su orgullo a los consejos que le imparten tanto sus parientes como la reina Ginebra. Sus ascensos, en cambio, se deben a la lealtad que demuestra el seguimiento estricto de estas sugerencias. La decadencia de Gawain, por otra parte, se produce cuando el caballero aconseja a su rey privilegiando su propio orgullo herido por sobre el beneficio del reino. Para ilustrar este esquema también vuelvo a presentar, así es más fácil de seguir mientras lo desarrollo. Ahí están viendo. Ahí. Bueno, sigo. Al principio del libro 18, Lancelot, de regreso tras la búsqueda del Santo Grial, ocupa un lugar de privilegio en la corte del rey Arturo, o sea que nos encontramos acá. Sin embargo, rápidamente Ginebra, creyéndolo infiel, le prohíbe su compañía. Ante esta censura, que es el primer descenso de su trayectoria, Lancelot reúne a sus parientes y les comunica su decisión de partir a su propio país. Pero su primo Bor le aconseja dirigirse a lo del ermitaño Brastias, no muy lejos de la corte, y esperar ahí la ocasión de volver, a lo que Lancelot accede. La sugerencia es acertada, pues a continuación la reina es injustamente acusada de traición por Mador de la Porte, y gracias al hecho de haber acatado el consejo de su primo, Lancelot puede regresar a tiempo para defenderla. De esta manera, Lancelot, elogiado por el rey e indultado por la reina, recupera su sitio de honor en la corte artúrica. El segundo hundimiento de Lancelot es provocado, en cambio, por su desconsideración parcial hacia otro consejo, en este caso impartido por Ginebra. Preocupada por los rumores que la ausencia de ambos en el torneo de Winchester dispararía, la reina le recomienda a Lancelot asistir a este, pero no enfrentarse ni a rey Arturo ni a los caballeros de su sangre. El héroe cumple a medias con esta recomendación. Por un lado, participa del torneo, por el otro,
acomete contra el bando de Arturo y su estirpe. El derrumbe que le sigue resulta doblemente negativo. Es herido de gravedad por Bor y obligado a convalecer en una ermita, y por lo tanto incapaz de justificar en la corte por qué había llevado una manga de doncella, es rechazado una vez más por Ginebra. Lancelot mismo explicita la causa de esta desobediencia, dice, y cito, «Quise por orgullo vencerlos a todos, y por mi orgullo casi muero». Fin de cita. Luego del reconocimiento de su orgullo excesivo, Lancelot inicia un proceso de elevación. El primer punto de este ascenso es superado a respetar el consejo del ermitaño, quien le solicita a Lancelot que no acuda al próximo torneo para que sus heridas sanen del todo. En efecto, Lancelot no se presenta en la justa y, ya repuesto, puede dirigirse de nuevo a la corte de Arturo, donde aclara su situación con la doncella de Astolat y es perdonado por Ginebra. Sin embargo, el medio para lograr la cima definitiva, para alcanzar el estado de virtud que supere incluso aquel anterior a su segunda caída, consiste en demostrar lealtad a su señora por medio de la obediencia a sus consejos. En primer lugar, Lancelot cumple, esta vez en su totalidad, con la doble sugerencia de Ginebra. En el torneo de Westminster lleva una manga de oro y previene de esto a sus parientes. Y en segundo lugar, y más difícil aún, Lancelot aplaca, por requerimiento de la reina, su ira y su deseo de luchar contra Meliagán apenas llega al castillo de este, a pesar de estar claramente en desacuerdo. Esta lealtad estricta a Ginebra habilita a Lancelot, hacia el final del libro 19, a sanar las llagas de Cir Urré, curación que lo ubica no solo como un caballero destacado de la corte artúrica, sino como el mejor caballero del mundo. Ahora bien, y ahora pasamos al esquema de Gawain, y continúo. Ahora bien, a lo largo de estos dos libros, o sea, del libro 18 y 19, Gawain se mantiene invariablemente en un sitio de honor. Si bien se le adjudica algún acto deshonroso, como el asesinato o traición de Pinel de Savage, y si bien resulta menos diestro que Lancelot en el combate, de hecho en un anticipo de lo que sucede en el libro 20, es derribado 2 veces por este en el torneo de Westminster. Decíamos, si bien todo esto, Gawain no deja de hacer grandes hechos de armas en el torneo del que se ausenta Lancelot y se destaca, sobre todo por ser un buen consejero del rey Arturo. Así lo demuestra cuando, durante el torneo de Westminster, le recomienda acertadamente a Arturo retirarse de la contienda contra Lancelot y su bando. Gawain mantiene este papel en el principio del libro 20. Ahí aconseja prudentemente en 2 ocasiones. Primero, a Agravain, para que no revele a Arturo la relación entre Lancelot y su reina, y segundo, a Rey, para que aplace la ejecución de la condena de Ginebra. Sin embargo, al enterarse de la muerte desafortunada de su hermano Gareth a manos de Lancelot, Gawain muda de buen a mal consejero. Ya no dicta sus consejos según los intereses comunes del reino, sino, por el contrario, según su búsqueda de venganza personal contra Lancelot. Por incitación de Gawain, Arturo asedia la gozosa guarda e invade Benwick. Por su incitación también rechaza 3 ofertas de paz, aunque el mismo Arturo, ya desde el inicio del sitio de la gozosa guardia y el resto de sus caballeros así lo deseaban. Gawain desciende por su orgullo a tal punto que perjudica la estabilidad del reino artúrico y sufre una muerte dolorosa a causa de las heridas que Lancelot le inflige. Ahora volvemos al esquema de Lancelot. Por otro lado, en el intervalo entre los 2 consejos correctos de Gawain entre el inicio del libro 20, Lancelot desoye el de no acudir a la cámara de la reina. Su orgullosa respuesta, dice, y cito, «Sabed que no seré tan cobarde», fin de cita, desencadena su tercera y más grave caída, aquella que lo lleva a dejar el país de Arturo y Ginebra. Sin embargo, después de esto, Lancelot respeta rigurosamente los consejos de sus parientes, de Gawain y de Ginebra. De los primeros atiende las recomendaciones de salvar a la reina de la hoguera, de esforzarse más en la lucha y de combatir con Gawain. De este, la de visitar su tumba, y la de cruzar el mar a fin de rescatar a Arturo. De la reina, la de renunciar a su compañía. A través de la lealtad que esta disciplina demuestra, Lancelot se eleva a una posición superadora al final del texto. Además de contar con una muerte santa, el lamento final de Héctor lo ubica como el ideal del caballero cortesano. Por otro lado, si bien Gawain con su confesión final es restituido en su honor, incluso al final lo vemos recuperar la función de buen consejero al advertirle a Arturo que no batalle en lo inmediato contra Mordred, lejos está de acercarse en virtud al Lancelot. Esto no es extraño, ya que la ira del primero se extiende por casi todo el libro 20, y en cambio, los excesos de Lancelot son enmendados rápidamente por su lealtad. Ahora dejo de compartir y paso al segundo apartado, que es Lancelot y Gawain en la caída de Arturo. En el poema de Tolkien, el contraste entre estos 2 personajes se invierte.
En una de las juxtaposiciones que mencionamos antes, en el canto 3, al retrato de Lancelot le sucede el de Gawain para encumbrar a este último por encima de aquel. La causa de esta superioridad se expone en los versos siguientes. Sobre Gawain se dice, y cito, «Mas solo a su señor su amor entregaba, ni hombre ni mujer en su interior amaba más que Arturo», fin de cita. Es la lealtad absoluta y constante de Gawain a su rey lo que determina entonces su elevación. Lancelot, en cambio, antes uno de los más nobles caballeros de la mesa redonda, autor de varias hazañas bélicas, es degradado por su incapacidad a lo largo de todo el poema de servir a Arturo, una falta cuyo origen radica en dos excesos de orgullo. En primer lugar, la furia de medida con la que Lancelot irrumpe en la ejecución de la reina no despierta, en este caso, la ira de Gawain, pero introduce el motivo por el que la lealtad entre la estirpe de Van y la corte de Arturo se quiebra. Aún habiendo renunciado a Ginebra, Lancelot, con el orgullo humillado, es expulsado del reino artúrico. El segundo de estos excesos consta del único suceso que involucra a Lancelot, que no es narrado de manera retrospectiva. Durante el canto 3, aunque Lancelot se limita a contemplar el mar resuelve un conflicto interno. Las opciones entre las que se debate Lancelot son planteadas por Gawain en el canto 1. Dice, y cito, si Lancelot tiene su propósito leal, que su arrepentimiento muestre, renunciando a su orgullo, viniendo sin ser llamado cuando su rey lo necesita. Fin de cita. Lancelot, enterado de la guerra que se avecina, sabe que sus caballeros y él mismo serían de ayuda para reforzar el ejército de Arturo. Sin embargo, incapaz de deponer su orgullo, al no recibir el emplazamiento del rey y de Ginebra, resuelve quedarse en Benwick. Más allá de las especulaciones sobre el fin que Tolkien le hubiera dado a Lancelot, su destino parece clausurado en los últimos versos del canto 3. En ellos, su imagen es la de un caballero ocioso y, por lo tanto, en decadencia. Por otro lado, dos características definen la lealtad de Gawain: su buen consejo y su coraje en la guerra. Dos son también las instancias en las que Arturo requiere su consejo. En la primera, Gawain le sugiere al rey que desista de su deseo de convocar a Lancelot. A pesar del presagio según el cual los señores de Benwick, en lucha contra Mordred, decretarían la ruina de este, cabe señalar que el consejo es acertado. Gawain habla serio y con lentitud, es decir, alejado de toda cólera que nuble la razón, y anticipa en este pasaje del canto 1 el carácter dubitativo, ocioso y aún orgulloso con el cual aparecerá representado Lancelot en el canto 3. En cuanto a la segunda instancia, el abandono del texto por parte de Tolkien nos impide conocer exactamente el consejo de Gawain. De todas maneras, los esbozos y bosquejos que recopiló Christopher Tolkien nos permiten suponer que la respuesta de Gawain iría en contra, otra vez, del deseo de su tío. En vez de optar por demorar la batalla y dirigirse a un nuevo fondeadero, que tal era el anhelo del rey, en estas notas Gawain incita a atacar a Mordred inmediatamente. Si bien, según el contenido de estos papeles, Gawain es asesinado por Mordred en esta ofensiva, y si bien se menciona cierta ira inquieta en él a la hora de tomar la decisión, no creo que por ello deba considerarse este consejo como erróneo. Considero que debe entendérselo en función del coraje guerrero propio de Gawain. Tanto en la expedición al este como en la batalla naval, Gawain lidera desde la vanguardia las fuerzas de Arturo. A este último socorre cuando la nave de Mordred acosa en su barco, después de lo cual define la batalla en su favor. Valiente y leal, en poco se asemeja este Gawain a la figura vengativa y orgullosa del texto de Malory. En este sentido debe entenderse entonces el consejo y la ofensiva final de Gawain. Se trata de una nueva hazaña heroica en provecho de su rey, ya que, como los dos borradores señalan, Gawain y sus hombres ganan en efecto la cima del acantilado. Además, los apuntes también coinciden en que la muerte de Gawain no se produce en el duelo individual. De hecho, en este Mordred es obligado a retroceder, sino por un disparo de flecha. Por último, el lamento final del rey ante el cuerpo de Gawain, del cual sobrevive un esbozo, refleja la talla heroica de este personaje. Arturo, que llega tarde a la cima del acantilado y ve las consecuencias de una batalla feroz, lamenta por encima de todo la muerte de su sobrino, lo que eleva a Gawain a la posición del caballero más virtuoso. En conclusión, del contraste entre ambos personajes en las obras de Malory y Tolkien, encuentro que aquellos que mantienen intensamente, más allá de yerros fugaces, la lealtad a sus señores son favorecidos con un estado glorioso. A su vez, quienes subordinan esta lealtad a su orgullo son, como agentes de su propio infortunio, denigrados a una condición inferior. Gracias, otra vez. Bueno, gracias Tomás. Buenísimo. Bueno, queda el último trabajo que es el mío. Yo soy Juan Manuel Lacalle. Y después pasamos a los intercambios.
El trabajo que voy a presentar yo está en realidad enmarcado estoy terminando una tesis doctoral también como Emilio de literatura en la UBA. Mi caso es sobre novela histórica y neomedievalismo. Bueno, y lo que voy a leer hoy es algo muy pequeño de lo que estoy trabajando ahora, que es el capítulo 4 de la tesis. Me voy a copiar de Tomás y voy a proyectar, más que nada para que no vean si tengo algún tic o algo. Así que avísenme simplemente si no ven lo que estoy proyectando. Si lo ven, sigo avanzando. Título de la comunicación es, como ven ahí, entre la memoria completa y el olvido selectivo impuesto, elementos artúricos en tensión a partir de The Body Giant de Kazuo Ishiguro. La imagen que está en el medio pertenece a un cómic que todavía está saliendo, que es Once and Future, que lo puse porque tiene varios puntos en contacto, ese Arturo ahí emergente que es traído a la vida en la actualidad en el siglo XXI, y tiene varios puntos en común justamente con la novela que voy a trabajar, con El gigante enterrado, en relación con la funcionalidad narrativa de los personajes, el rol de los britanos y los sajones, y el propio rol ambivalente, a cierto punto, del rey Arturo. Así que simplemente era a modo de reminiscencia de color. Lo que no suele ocurrir es que en una novela tan reciente como es El gigante enterrado atraiga la pronta atención de expertos en el campo de los estudios literarios. Digo, en las novelas que yo trabajo en la tesis, que son bastantes, en general no pasa esto, y menos aún si es tan reciente. La mayoría tiene muy pocos estudios. El caso del gigante enterrado de Kazuo Ishiguro responde, por un lado, a su exponencial difusión tras la obtención del Nobel de Literatura en 2017, y por otro lado, a determinados debates y reflexiones de índole profundamente presente que suscitó la novela. Acá yo les voy a mostrar mientras voy leyendo simplemente. Hay una tesis que no es exactamente sobre el gigante enterrado, pero el resto de los trabajos sí son simplemente para que vean los años y los títulos de lo que se fue abordando. Muchas entrevistas, muchos artículos. Al año de su publicación, en 2016, cuando salió además su edición castellana, Richard Hodgson en un artículo registraba 18 reseñas. Muchas de ellas hacían alusión al debate dado con Ursula K. Le Guin en torno a la línea de batalla o frontera entre el realismo y lo fantástico. De hecho, la crítica se encuentra dividida entre la pertenencia genérica del texto entre novela histórica, fantasy, aventuras u otras categorías. Con respecto a esto, en conversación con Neil Gaiman en 2015, el propio Ishiguro aboga por la permeabilidad de las fronteras y se posiciona en contra del estatismo de los géneros literarios. Esta dificultad de catalogación fue, en muchos casos, puntapié para la acusación de inconsistencia. Muchas de estas delaciones son las mismas que los estudios más anquilosados han tenido sobre la novela histórica, es decir, ver como negativa la hibridez, como un tironeo hacia dos extremos no del todo exitoso. Sigo ahí pasando las manzanitas del árbol. La pregunta sobre la discusión de los límites genéricos, foco principal de la mayoría de las notas, y los intercambios con distintos autores, también con Margaret Atwood, demuestra en realidad que actualmente nos encontramos en un momento fructífero y necesario de debate sobre la ficción. Las barreras genéricas más estancas parecieran estar cayendo, lo que podría pensarse como un fenómeno medievalizante, y se observa nuevamente una mayor libertad y permeabilidad entre las categorías. Otro aspecto que recibió la atención de la crítica son las fuentes medievales. La mayoría repara en Beowulf y en Sir Gawain and the Green Knight, este último mencionado por el propio Ishiguro como material de base en distintas entrevistas. Por tomar un ejemplo, señala que la inspiración medieval fue, y lo cito de Ishiguro, esa pequeña descripción del país que Gawain cruzaba. Suena como un lugar tan extraño, Gran Bretaña en esos días era realmente dura, dice. El autor afirma haber realizado un profundo trabajo de investigación para la escritura, su novela previa había sido publicada 10 años antes, que no es un escritor muy prolífico, y no afectar su mundo ficcional durante la escritura con otras interpretaciones. Esto se plasma, por ejemplo, en la actitud de evitar ver episodios de Game of Thrones durante la escritura. Por otra parte, reconoce que el universo artúrico de su novela proviene del Arturo pseudo-histórico, él utiliza el término quasi-historical, en realidad solo para marcar que su existencia no está completamente comprobada. Esa figura en la que se basó, indica, es la del líder militar a cargo de la resistencia de los pueblos originarios britanos contra los migrantes que invadieron la isla, pero cuya mixtura hizo la identidad inglesa posterior. Ishiguro se distancia de otros modelos artúricos y reafirma el interés por su punto de partida. Dice él, mucha gente piensa que si hay una base histórica para la leyenda artúrica fue este gran líder, quien, quizá durante una generación o dos, logró imponer una especie de paz y estabilidad, aunque muy incómoda, como resultado de victorias militares. Finalmente, la paz se derrumbó, los anglosajones se apoderaron de Gran Bretaña,
y el lugar de vino inglés. Es ese Arturo el que me interesa más que el Arturo del Santo Grial, refiriéndose al Arturo literario. Todas las citas que las estoy traduciendo yo, digamos, directamente, son todas declaraciones en inglés, obviamente. Al margen de esta doble tradición, hay que tener en cuenta que a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las textualidades, los elementos fundamentales artúricos no están dados a partir de un primer texto, o de una serie primigenia, con total preponderancia, sino que se fueron incorporando diacrónicamente con cada nueva versión medieval y moderna del relato. Así, distintas tradiciones se establecieron y cristalizaron en las grandes recopilaciones o en ficciones que, por motivos diversos, han tenido mayor impacto. El amplio abanico de la productividad arturiana ofrece usos muy variados y desde una óptica político-ideológica ha oscilado entre el predominio de la recuperación del Arturo pseudohistórico o el ficcional. Aquí Shiguro elige el primero para establecer un paralelismo entre esa paz militarizada o impuesta mediante el terror con la conseguida, más próxima, por gobernantes de Medio Oriente. En ese sentido justifica la elección del escenario, dice, para que no fuese identificado con un hecho en particular por cercanía temporal. Otras opciones consideradas para el trasfondo de la novela, otros gigantes enterrados, como él mismo señala, habían sido la posguerra francesa de la Segunda Guerra Mundial, la Sudáfrica post-apartheid, o contextos más posteriores como los de Ruanda, Bosnia y Kosovo. Aquí el problema antecede a la narración, y se prefiere un trabajo más metafórico, aplicable a situaciones diversas, tanto personales como políticas. Por eso se opta por el marco medieval, y se desechan otras ideas de ambientación, porque se sospecha que así el impacto será más estrecho. A este respecto, Ishiguro hace alusión a la eternidad que permite el imaginario medieval por su costado maravilloso, en especial el marco casi mítico artúrico, y su beneficio para el tratamiento de problemáticas presentes, dada su condición más neutral y equidistante, y el potencial y las posibilidades que se abren por la percepción de lo fantástico de hoy. Asimismo, esta modalidad permite que el lector lo asocie con un patrón recurrente en la historia. La decisión, por lo tanto, fue situarlo en una galaxia muy lejana. Las reminiscencias a Star Wars no son casuales, y una de las primeras alternativas para la amnesia colectiva inexplicable que se quería retratar había sido trabajarla desde la ciencia ficción. Luego aparece el texto de Sir Gawain y la idea de conectarlo con el mito fundacional del Reino Unido. El anciano Gawain es el único personaje con presencia física efectiva en la narración del universo artúrico ficcional o histórico. Otros, como Merlín y Arturo, son aludidos a través de episodios del pasado o ya han muerto. La novela, durante el siglo VI, un hechizo en forma de niebla sostenido por la vida de la dragona Kerry, hace que el pueblo pierda sus recuerdos y su memoria resulte borrosa. El efecto había sido ideado por los propios Arturo y Merlín para dar comienzo a una nueva sociedad sin la enemistad o el resentimiento entre gitanos y sajones. El lector sigue el periplo de dos ancianos en busca de su hijo, cuya memoria incierta nos lleva a reflexionar sobre la tensión entre la importancia del recuerdo, encarnada en el guerrero sajón Wistan, y la necesidad del olvido, custodiada por un anciano Gawain, una cuestión aparentemente no resuelta por la propia novela. En una entrevista ofrecida ni bien Ishiguro recibe el premio Nobel, se señala que los conflictos entre la experiencia y la memoria son un tema muy presente en su narrativa. Por ejemplo, aunque con otras funcionalidades, aparece en una de las más conocidas, que es The Remains of the Day. Decía Ishiguro entonces en esa entrevista: en mi carrera he mirado a individuos que sufren enfrentándose a los recuerdos de su pasado, algo aplicable también a las comunidades y a las naciones. Como autor, una de las cosas que me fascina es determinar cuándo es mejor recordar y cuándo es mejor olvidar. Para poder trabajar el tratamiento de la memoria individual y la memoria colectiva de manera continua y dinámica, Ishiguro introduce a los personajes protagonistas, una pareja britona de ancianos que se encuentra en busca de su hijo. Esto hará que tomen la decisión, hasta el momento inexplicablemente postergada, de trasladarse hacia la aldea donde creen que podrán encontrarlo. Axel y Beatrice desean saber, pero temen lo que pueden descubrir. El gigante es la memoria que uno quiere enterrar, consciente o inconscientemente, o que alguien hace olvidar por medio de algún artilugio. No hay dudas desde un comienzo de que el olvido no es cómodo, y que no es una solución enteramente positiva. Entre el olvido como perdón y el olvido como mentira hay un trecho acotado. Además, hacer caso omiso puede llevar a la repetición de un error, un episodio indeseado o un problema evitable. La primera idea sólida y articulada para la trama, lo que demuestra su centralidad bien sintética, era, estas son palabras de Ishiguro, hay toda una sociedad donde la gente está sufriendo una especie de amnesia colectiva y extrañamente selectiva, así como la micronarración. Idea que luego se fue completando. Hay una pareja que teme que sin su memoria compartida su amor se desvanecerá. Y toma forma acabada con una tercera línea, que sería que la nación en torno suyo se encuentra en una extraña y tensa paz. Es allí el meollo de la novela.
que luego desatará el resto de los episodios y que por supuesto acude al imaginario medieval, artúrico, para su confección estéticamente más efectiva. Los recuerdos enterrados en la memoria están asociados sobre todo a traumas o episodios negativos. Uno de los interrogantes que atraviesan los primeros capítulos es si la decisión de no enfrentarse a lo enterrado convierte al presente, de amor o de paz, en algo menos real y menos genuino. Este cuestionamiento provoca una sensación de tensión constante y de violencia latente. Los primeros indicios que tenemos de la amnesia los encontramos ya desde el arranque, de parte del narrador, a través de matices como perhaps, y marco ese quizás o tal vez, there had been a time when they had lived closer to the fire, a time when they had lived with their children. O en los lineamientos iniciales de los personajes. Axel permanecía largas horas en su lecho antes del amanecer con A Sense of Some Unnamed Loss. Como señalaba antes, existen personajes que escapan a los efectos del hechizo, como Gawain y Wistan. Este último tiene como misión asesinar a la dragona para que se recupere la memoria, y por ende, la verdad histórica de los hechos. Sin embargo, la acción de asesinar al ser maravilloso enciende la venganza y la guerra en lugar de la paz. La dualidad entre el bien y el mal se encuentra desestabilizada y se cuestionan las representaciones binarias de la Edad Media. Del otro lado, Gawain no solo recuerda el pasado, sino que está atascado en él. Su heroísmo se encuentra reducido por su condición de anciano, y lo mismo ocurre con la dragona, ya agonizante. Axel y Beatriz representan subjetividades más asimilables a las nuestras y achican la grita temporal. El hecho de que sean personas de edad avanzada, además, permite que el acercamiento al contexto amnésico sea menos maravilloso. No solo carecen de memoria sobre los hechos bélicos ocurridos y las matanzas, sino que tampoco recuerdan cómo solían ser las cosas entre ellos, como pareja. Beatriz desea recuperar la memoria porque teme que su amor se marchite a medida que se va perdiendo el recuerdo de la experiencia compartida. El efecto neblinoso, se tiene la impresión en un comienzo, va incrementando gradualmente. Pero su objetivo mayor es encontrar a su hijo. Axel, si bien la acompaña, tiene sus pensamientos asediados por el miedo a la separación tras el descubrimiento de una verdad oculta. A través de esta pareja y del episodio con el barquero, se sugiere la relevancia de elección y confección de recuerdos, ya que son todo lo que nos queda al momento de la muerte, sean o no fidedignos. En un gesto pesimista, luego de que su mujer manifestara el deseo de saber el origen que ocasionaba el olvido para poder encontrar a su hijo, Axel le responde tajante: I only meant knowing its cause wouldn't make it go away, here or in our own country. A lo que ella responde: If there's even a chance of understanding the myth, it could make such a difference to us. En el quinto capítulo se menciona por primera vez a Arturo, cuando el grupo que conforman la pareja de ancianos y los dos sajones se encuentran con Gawain. El caballero les dice que se acerca y los tranquiliza. No harm will come to you. I'm a knight and a Breton too. Armed is true, but come closer and you'll see I'm just a whiskery old fool. This sword and armor I carry only out of duty to my king, the great and beloved Arthur. Now many years in heaven, and it's almost as long surely since I drew my anger. Remarcando su gen britano, entonces, Gawain es el encargado de proteger a la dragona que emana el hechizo del olvido, mientras que el guerrero sajón, que la crítica asimila a Beowulf, Wistan, busca terminar con el origen de la amnesia, como ya decía. La tensión se duplica al operar a lo largo de todo el relato en los planos de la memoria individual y la memoria colectiva. En el afán de neutralidad, ambivalencia y Shiguro, que antes marcábamos en el plano genológico, resulta clave el punto de vista rotativo de la narración. Quitando dos monólogos oníricos de Gawain, la novela está narrada en una primera persona muy difusa, que recién se revela al final. Se trata de un barquero que, muy probablemente, aunque no de manera certera, ya aparecía en el segundo capítulo, asociado por supuesto a la figura de Caronte. Este narrador posee la característica muy propia de cierto tipo de novelas históricas de interrumpir a lo largo del relato para subrayar similitudes o diferencias a los lectores con respecto al presente. Este tipo de comentarios en su mayoría están dedicados a descripciones de la materialidad del medio ambiente y el paisaje. Los espacios modernos funcionan como punto de partida para el pasado medieval, y la pregunta por la comprensión sobre de dónde venimos actúa de manera dialéctica para intervenir el presente. Como señala Chicón en unos artículos que mostraba antes, estos elementos artúricos de base fomentan el comentario no solo del momento histórico medieval que revela las ansiedades actuales, sino también sobre la recepción de lo medieval en la cultura contemporánea.
Se tamiza la peligrosidad de las criaturas y seres más cercanos a lo maravilloso para poner el énfasis en riesgos más cotidianos, y desde una perspectiva vigente y más realista para incrementar el ida y vuelta. Desde la primera página el narrador nos advierte: "Such monsters were not cause for astonishment. People then would have regarded them as everyday hazards, and in those days there was so much else to worry about." En el párrafo principal se describen las características positivas: castillos con banquetes, música, gente en buena forma, monasterios donde los moradores dedicaban sus vidas al conocimiento, y negativas: el arduo desplazamiento, comunidades violentas, parajes desolados, del contexto que se intenta diagramar, es decir, el contexto medieval. Comienza y cierra haciendo la salvedad: "I have no wish to give the impression that this was all there was to Britain of those days. At the time when magnificent civilization flourished elsewhere in the world, we were here not much beyond the Iron Age." Y concluye: "I'm sorry to paint such a picture of our country at that time, but there you are." A diferencia de muchas novelas históricas, no se nos dan fechas precisas. Esto responde en parte a la intención de fragmentación que colabora en la inmersión y la empatía y en la afectación de la niebla. Veamos un ejemplo en boca del narrador que opera en la misma línea cuando se presenta la pareja protagónica. De nuevo el matizador: "Perhaps there were not their exact full names, but for this is how we will refer to them. I would say this couple lived an isolated life, but in those days few were isolated in any sense we could understand." Sin embargo, ateniéndonos a la clara voluntad de contextualización en el universo artúrico histórico, si tomamos esta fecha de Gildas de 516 para la batalla de Badon, asociada a la leyenda artúrica y la victoria britona, nos ubicamos unos años después, en pleno siglo VI. Algunas preocupaciones del presente que reciben su eco en ese contexto de los comienzos de la Edad Media son los peligros del olvido, la inestabilidad de las estructuras sociopolíticas, los efectos del poder y de su falta, o la fragilidad del liderazgo. Las amenazas del siglo VI se pueden trasladar fácilmente a eventos contemporáneos: ogros como militares armados, duendes como virus invisibles. El pasado es identificable, pero, como el efecto de la niebla sobre los personajes, podríamos hipotetizar que la amnesia ficcional remite a la imposibilidad de la precisión histórica y la aparente utilidad de un recuerdo tergiversado. Detengámonos para concluir el personaje del gigante, central desde el título. En general se lo asocia con un ser enemigo que se interpone en una búsqueda, o al que hay que derrotar para cumplir con una misión. Si hay algo difícil de ocultar, es un gigante. Cada uno puede proyectar la dimensión acorde a su imaginación. No opera a nivel de obviedad consciente no expresada, como ocurre con la metáfora del elefante en el cuarto, sino a nivel inconsciente y más profundo. Pareciera ya desde el título que eso que se encuentra enterrado no puede sino emerger del túmulo. No obstante, también debemos tener en cuenta que algo de dimensión inconmensurable requiere una visión lejana, el denominado Big Picture, que se precisa tanto espacial como temporalmente. Aquí se nos irá revelando conforme avance la trama: el gigante enterrado representa metafóricamente el resentimiento entre britanos y sajones, entre invasores y habitantes de un territorio luego de guerrear. Alejados momentáneamente de nuestro contexto, tras la lectura, se pretende que volvamos a mirar con otros ojos la enormidad de lo inocultable. Gawain insiste en la generosidad de Arturo con los que derrotó, quienes teóricamente lo siguen amando, como uno de los suyos. Las escenas de culpa son borrosas pero inevitables. El relato completo, que surge de la suma de las palabras de Gawain, guardián del olvido, y de Wistan, quien aboga por la memoria completa, de vencedores y vencidos, parece inevitablemente llevar a la venganza en el plano colectivo y a la separación en el personal. No obstante, el cierre de la narración no ofrece una solución a los conflictos sociopolíticos, solo queda claro que toda creación de una narrativa implica un proceso de selección. Más bien se deja planteado el problema, y escenificándolo en la Edad Media, en un periodo histórico concreto, se complejizan el ahora y la propia supuesta ambivalencia que más bien pareciera clamar desde abajo y en un silencio estruendoso por la importancia del recuerdo. Bueno, y ahí dejo de presentar, les había dejado ahí mi mail, una especie de homenaje a la página web de Homero Simpson, para que cualquier cosa me puedan escribir, hoy estamos en contacto, pero bueno, gracias por la escucha atenta y la paciencia en toda la mesa, digamos, porque ya con esta ponencia damos el cierre, y tenemos un buen rato, tenemos 20 minutos casi, para bueno, en principio intercambiar pareceres en torno a, bueno, toda la temática, pero sobre todo sobre los 4 trabajos que escucharon, así que abro un poco la palabra para que puedan hacer, bueno, observaciones, comentarios, consultas, quejas que les hayan resonado
durante la escucha de los diferentes trabajos. Prefiero dar un ratito a escuchar a los asistentes antes de que intervengamos nosotros, pero si no, comentamos. ¿Alguien quiere dar el puntapié inicial? ¿Me oye? Ahí, no sé, Lía, si vos podés Karina silenciar, porque yo no levantó puedo. la... Sí, no sé qué... Por favor, si Hay dos pueden- personas que están con micrófono abierto, perdón. Perdón, hay un comentario de Juan, dice, buenas tardes, excelentes ponencias, gracias a todos. Digo, eso, perdón, una aclaración, si alguien no puede por algún motivo, que es totalmente entendible, abrir el micrófono, tipeen en el chat y lo estamos atentos al chat y leemos. Perfecto. No puede ser tan torpe. Olivia, Rosana, perdón, ¿podés silenciarte? Rosana Alcobés, ¿podés silenciarte porque se escucha ruido de fondo? Ay, se soltó. Listo. Karina tiene levantada la mano, Juan Sí, Manuel. para que iba a leer, justo estaba leyendo el del chat y ahora Ok. vamos con Karina. Dice, buenas tardes, excelentes ponencias, gracias a todos. Mi pregunta es para Juan Manuel. El libro de Ishiguro se basaría entonces en la figura del Arturo histórico para combinar, pero combinando elementos fantásticos. Sí, claro, sí, está basado eso seguro, en el Arturo pseudo histórico, que de hecho, bueno, muchas de las ficciones más recientes, como que se revalorizó esa figura del Arturo histórico en los últimos años. Hay varios estudios interesantes, incluso sobre películas, sobre series, que hace un par de décadas no estaba muy presente. Es interesante cómo va cambiando el abordaje, también pensaba en lo que leyó Tomás, una cuestión interesante, pero bueno. Pero sí, está basado en otro pseudo histórico y lo combina con elementos fantásticos. Claro, sí, hay un dragón, evidentemente, sí. Elementos fantásticos que igual están como asumidos como que en la naturalidad de la Edad Media, no como una fantasía para nosotros. Bueno, gracias, Beratz. Bueno, y perdón, y lo hago breve porque quiero darle la palabra a Karina, y luego en todo caso amplío un poco, pero... O si no queda claro, Juan, escribí ahí. Karina. Sí, no, igual justamente era, Juan Manuel, algo con respecto a lo que te estaban consultando, así que tal vez podés ampliar un poco ahora. Me pareció muy interesante el trabajo, y bueno, y cómo esta tematización de la memoria se da justamente a partir de la tensión entre realidad y ficción, y como vos planteabas que implica una tensión o un volver a pensar el borramiento de los géneros, ¿no? Me interesaba particularmente esta cuestión del borramiento de lo genérico, y vos en un momento planteaste que ese borramiento de lo genérico, de los límites entre lo genérico, podía ser pensado en sí mismo como medievalizante, y quería saber a qué te referías con eso. Sí, justo ayer comentaba un colega si eso era algo polémico y qué le parecía, porque era un paréntesis que casi saco, y que de hecho, bueno, cuando... yo también lo debatí con Lidia en un momento esto, que tuvo una generosa lectura de algunas partes de esta ponencia en relación con la tesis, pero lo pensaba así en relación con todo el debate de géneros literarios, de pensar que, bueno, que en la Edad Media no había barreras tan estancas para los géneros, sino que las se establecieron después. Esas barreras son como la perceptiva fue posterior, si bien, digamos, uno puede identificar cuestiones, o sea, nos pasamos leyendo textos medievales, desde Yaus hasta textos más específicos sobre el román, sobre la épica, etc. Bueno, la Chante Fable es como un caso específico de un género con un único texto, qué sé yo, pero me parece que sí, que con fenómeno como una web, yo digo, y mucha narrativa actual, o sea, me parece si es algo polémico en el sentido que es muy general el comentario, pero que, que hay una apertura como a textos más híbridos, donde no están tan estancos los géneros como hace unas décadas, en el sentido de, bueno, esto es un policial, esto es un fantasy, esto, sobre todo igual, perdón, y ahí sí tengo que admitir el recorte de mi ignorancia de todo lo demás, o sea, yo lo abordaba en realidad, y quizás faltó aclarar, en relación con la novela histórica, con el subgénero de novela histórica, que también, o sea, en un momento estaba la novela histórica tradicional, en la década del 70 aparece la nueva novela histórica, o bueno, depende del momento, ¿no? Pero como que hay diferentes, digamos, hay novedades que hacen que las características del género más tradicional se rompan y aparezcan
cuestiones, bueno, digamos, acá tenemos presente a Antonio que tiene un libro donde hace una gradación Antonio Huerta hace una gradación de la novela, específicamente de novela de temática medieval, que justamente está un poco guiado por la presencia mayor o menor del grado de la historia o de la fantasía, si se quiere, para decirlo así muy, muy brutamente, lo estoy sintetizando muy mal, pero va por ese lado. Y en el caso de la novela histórica yo creo que hay un cambio, y en ese sentido lo decía medievalizante, en el sentido de que los géneros en la Edad Media no estaban estratificados como después. Y pienso ahí en análisis como incluso análisis ya de teoría literaria, como los que hace, no sé, Moretti en relación con el policial, ese tipo de estudios que toman como una gran masa de textos de un género y van viendo las características que permiten como llevarlo para ese lado. Igual se aceptan las quejas. Lo que decías de historia y de ficción, en mi caso, o sea, es el otro foco del capítulo. Por eso esa novela me parecía muy productiva para abordar todas estas cuestiones, que es un poco el foco del capítulo. No sé si alguien más... Ninguna queja por mi parte, simplemente me resultaba interesante como algo para pensarlo, porque me parece que algo que rondó también todas las exposiciones es cómo se da la apropiación, ¿no? ¿Cuáles son las formas de la apropiación? Hay claramente apropiaciones que podríamos definir como temáticas, pero en muchos de los trabajos también eso se planteó desde lo genérico, ¿no? Por eso me resultaba interesante pensarlo, ¿no? Por ejemplo, Ana también creo que lo planteaba en su trabajo específicamente como una apropiación relacionada con el fablió, ¿no? Y eso, bueno, quería también consultarle a Ana si puede ser que por mi desconocimiento, digamos, cómo se da esa apropiación del género, quiero decir, de parte de Sade. ¿Hay una apropiación declarada de que es el género del fablió el que se retoma, o cómo se está retomando eso simplemente sino desde lo temático? Hola, Karina. Sí, en realidad, digamos, Sade directamente les pone el nombre de fablió a esos relatos. En realidad él dice que son contes et fabliaux, y hay algunos que se acercan más al modelo del fablió que otros, entonces al final no termina de quedar claro, digamos, cuáles serían los contes y cuáles serían los fabliaux, o si realmente hay, digamos, una línea divisoria clara entre unos y otros. Pero sí, digamos que el Sade, por un lado alude en la idea de Les Romains a lo fablió, digamos, demuestra haberlos leído y tener conocimiento de estos textos, y por otro lado, cuando escribe estos relatos les pone ese nombre. Además, esto se da en este marco de la recuperación de estos textos hechos también por algunos investigadores que estaban trabajando en la época. Y sí, digamos, lo que yo entiendo es que hay una cierta, digamos, se recuperan algunos personajes arquetípicos, algunas tramas básicas y algunas, digamos, los espacios en los que transcurren las historias, pero que sobre todo, digamos, esta visión del mundo desencantada lo que toman. Después hay otras cosas que también se adaptan, por ejemplo, el personaje este del magistrado, que es súper prominente en las historias de Sade, no aparece para nada en los fablió medievales. Entonces, digamos que rasgos que de repente en el fablió medieval están adjudicados a un tipo de personaje, digamos, que hay un estereotipo, digamos, el estereotipo del molinero, qué sé yo, bueno, el del sacerdote coincide, por ejemplo, pero otros que no, digamos, Sade se los adjudica a otros personajes característicos de su época, y en ese sentido se diferencian. Sí, yo pensaba en relación con lo que decía Karina, de esto de las formas de apropiación y de lo temático. También me había seguía pensando mientras Tomás presentaba su trabajo, porque justo también estamos en un proyecto de investigación debatiendo sobre artículos, bueno, de Sidlot, de Schmocke Hasselman, esto de las diferentes catalogaciones sobre la evolución de la materia artúrica, del ojo humano artúrico, diferentes, si hay uno clásico, uno posclásico, cómo el personaje de Gawain justamente marca esto de el caballero perfecto, que entonces como eso, que tuviese la preponderancia en el siglo XIII, de repente habla sobre una ética más relajada, o sobre
digamos, sobre que ya no es tan importante el momento de crisis de los personajes. Entonces me llamó mucha atención, muy interesante estos gráficos que había, este esquema narrativo que habías hecho, estaba muy bueno para, digamos, de honor, de ascenso y caída, si se quiere, y pensaba cómo de alguna manera estas textualidades como más modernas permiten quizás, bueno, y te pregunto por el caso de Tolkien, que es lo tuyo, si querés ampliar un poco esta parte, pero como de alguna manera como que puede ser que amplíen Igual el caso de Tolkien es particular, porque en cierto modo, que es lo que decía Karina, trabaja también sobre la parte de la forma, digamos, no solo sobre el contenido, ¿no? Eso si querés ampliar un poco, pero estaba pensando que sobre el tema y recordaba el Gawain del Ishiguro, que tiene esas dos ensoñaciones, cómo permite explorar más la interioridad de los personajes, y incluso en este Once a Future, que vos Tomás lo leíste, pero de cómo estos personajes prototípicos, artúricos, que tienen ciertas características que se mantienen en torno a la materia artúrica siempre, qué sé yo, Perceval tiene que ser ingenuo, bueno, hay como puntos en común, pero a su vez, esta renovación constante de la materia permite trabajar sobre esas cuestiones permanentes, ¿no? No es una reversión constante, sino que permite una ficción nueva. Ahora, mi pregunta es un poco en la línea de lo de Karina, o si querés ampliar un poco en Tolkien, en ese sentido, bueno, en qué es lo que él, si se puede, bueno, qué es lo que toma de lo medieval puntualmente en relación con esto, con lo de la forma y con lo de los personajes, y si te parece que esto que permite profundizar más en interioridad o no, nada que ver, en realidad estoy diciendo cualquier cosa, o toma lo que quieras y ampliar también, porque yo estoy como divagando un poco, pero me había quedado pensando en muchas cosas que, bueno, no te hace un punteo, pero me pareció muy interesante eso, a partir de los gráficos, lo que aparecía en relación con el personaje de Gawain, que es un personaje en principio modélico. Sí, gracias, Juan. Mira, justamente venía hablando sobre esto estos días con Gabriela, que ella me mencionó, o sea, una referencia bastante evidente de Tolkien, que es Sir Gawain and the Green Knight, lo que sobre todo está la referencia más que nada del aspecto formal, porque ahí toma o sea, el texto de Tolkien está en verso aliterado, al igual que Sir Gawain and the Green Knight, y también retoma este aspecto de construir una figura positiva de Gawain. Pero al mismo tiempo, como lo inscribe en esta tradición que yo mencionaba, como del héroe del guerrero, o sea, a este Gawain yo lo notaba con más planos, si querés, o sea, con menos matices, sobre todo con menos matices, por ejemplo, que el Gawain de Sir Gawain and the Green Knight, que tiene toda esa cosa, por un lado, de que es cortesano, pero que se encuentra con lo maravilloso, y bueno, también está o sea, se dice de Sir Gawain and the Green Knight, o se suele decir que incluso que llega a trascender lo cortesano, o sea, que llega como que es transformado por esa alteridad y que de hecho no se puede llegar a integrar de nuevo cuando vuelve a la corte. En ese caso, o sea, el Gawain de Tolkien, desde lo formal, ahí hay un vínculo muy claro, pero desde la trayectoria del personaje, para mí era mucho más homogéneo, seguro. Sí, sí. Y mucho Sí, más homogéneo, seguro, que estos altibajos que hay en el texto de Mallory. Está bueno, sí, sí. Sí, estaba pensando en realidad como que en realidad tenés razón, por ahí la parte introspectiva pasa por otro lado, y eso no impide en las textualidades medievales desarrollar en realidad las características individuales, está bueno. Sí. Perdón, un comentario a esta cuestión de la forma, ¿no? De la literación, el hecho de que Tolkien retome el verso literado, en realidad un poco me parece que trasciende a un texto, ¿no? Hacia Gawain and the Green Knight, y va a, digamos que es una tradición inglesa por definición, ¿no? Y me parece que eso es lo que está rescatando más que nada Tolkien, antes que el octosílabo pareado, digamos, la forma estrófica, la muerte artúrica estrófica, están más emparentados, digamos, tal vez con las corrientes francesas, ¿no? Entonces me parece que Tolkien, desde una perspectiva un poco nacionalista, está recuperando esa cualidad inglesa, ¿no?
Sí, un comentario antes de abrir a Una cosa que quería, perdón, una cosa que quería marcar era que en el caso de Tolkien hay una impronta ideológica muy, muy marcada y muy relacionada también, aparte de las posiciones, digamos, de Tolkien en sí, muy relacionadas también con el momento histórico, con lo que implica, digamos, el periodo en que está escribiendo y la postura que tiene Tolkien también en relación a la posición de Inglaterra durante las guerras. Creo que eso es un poco un trasfondo que no se puede obviar. El personaje de Gawain en realidad es mucho más plano, efectivamente, en la caída de Arturo de Tolkien, no solo más plano que en Malory, infinitamente más plano que el Gawain que aparece en La muerte de Arturo francesa, eso sin duda. Sí. Pero Tolkien, a Tolkien la fuente francesa con la fuente francesa no quiere saber absolutamente nada, ¿no? Perdón, voy a hacer un comentario de lo que dijo último Susana, pero antes de seguir, ahora Lidia te doy la palabra también, un comentario simplemente porque tampoco es cuestión de robarles la pausa que hay antes de que después María dé su charla a las 5:15. Si quieren los otros 3 expositores, yo les dejé ahí por una consulta en el chat, en mi mail, si quieren dejarlo también, porque por ahí de repente quedaron dudas y para que no se pierda, digamos, el contacto, porque digamos, somos muchos y está bueno aprovechar. Así que ahora doy la palabra a Lidia y ya igual vamos cerrando. Y sí, interesante eso que decía Susana al final. También es importante contemplar, digamos, las distintas tradiciones de la materia que hay. Bueno, pero dejo la palabra a Lidia, así no monopolizo, pero sí les sugiero eso, si quieren dejar sus mails y no tengan ningún pudor el resto de contactar. O sea, de ahí surgen muy buenas cosas y digamos, de los contactos así de... Porque es un poco la idea de esto también, ¿no? Ponernos en contacto gente que trabajamos cosas similares o tenemos intereses compartidos, pero que no sabemos que hay alguien de otro lado con el mismo interés. Lidia. No, lo mío es muy breve porque además en un minuto cierra la mesa. Siguiendo un poco la idea que propone Kalina, esta interrogación acerca de los géneros literarios y que vos respondiste, Juan Manuel, también desde una perspectiva medieval y de esa, digamos, falta de perspectiva. Cuando vos decís que hay como una suerte de libertad genérica, o como que no hay la novela de Yeguro no se pareciera no pertenecer a ninguna categoría estanca. ¿Vos te referís a la novela histórica específica? Porque la sensación que tengo yo es que en general, cuando hablamos de la pervivencia de lo medieval, siempre lo pensamos en el nivel del contenido y de las materias o de lo que tiene que ver con la historia y no tanto con formatos, ¿no? O sea, no sé si, y acá hago gala de ignorancia, no sé si también hay como una voluntad de resucitar o de revivir formatos medievales. Pero por otro lado también pienso que una de las características de la literatura contemporánea es esa libertad genérica que generalmente se atribuye, ¿no? O sea, como que no hay una voluntad de ascribirse a un género, no. Eso me preguntaba. Sí, yo lo decía, para mí es una novela histórica, o sea, yo lo decía justamente cuando, o sea, hay críticas, varios artículos que incluso que lo critican de manera negativa, no solo una crítica así científica, sino una crítica más cultural, estética, donde dicen, bueno, que hace agua por todos lados, no es ni esto ni lo otro, ¿no? Digo, tengo varias citas sobre eso, de diferentes, digamos, referentes, y muchos hacen lo mismo con la novela histórica, y lo han hecho, sobre todo incluso al comienzo del siglo XX, por eso digo que cambió mucho esa visión, en el sentido de no verlo como algo negativo, el hecho de que no cumpla con los requisitos característicos que una preceptiva estableció del requisito. Por ejemplo, esta primera persona ya es rara para la novela histórica más tradicional, en términos formales. Después, sí, o sea, digamos, lo que hace a los debates, sobre todo esos son muy interesantes para si los quieren leer, si están accesibles en internet todos,
sobre si es fantasy, novela histórica, si es de aventuras. Bueno, hay un artículo que pone todo, contabiliza todas las referencias que hubo, y es inmenso, ¿no? Yo digo las principales, pero hay un montón de otras categorías a las que se le adjudicaron. Pero sí, me refería a eso, no sé si, no creo que esté respondiendo a tu pregunta. Sí, no, está bien, o sea, es en relación a la novela histórica también, porque... Pero sí, porque no me parecía la cuestión del género un problema ahí. Un detalle antes de cerrar, mirando los comentarios, el chat, efectivamente, Karina y Ezequiel Gustavo Rivas señalan con respecto a Ishiguro algo que es indudablemente básico, porque en el sentido de que su relación, lo que él escribe y la relación que tiene con la situación histórica y política de Inglaterra es absolutamente directa, más allá de la forma que adopte, ¿no? Además, piensen que Ishiguro es un japonés que está viviendo, que se crió en Inglaterra, y que atravesó un periodo histórico determinado en Inglaterra, en el cual ser japonés significaba una cantidad de cosas. Entonces, me parece que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. La película esta de Los restos del día, donde se ve todo el coqueteo de los ingleses con los nazis, etcétera, etcétera, bueno, y el tema ahí de la memoria, el olvido, bueno, está todo esto jugado, más allá de que los disfracemos de bretones, sajones, etcétera, ¿no? Bueno, no digo nada más porque ya estamos muy en el límite de tiempo, pero me parece que es un debate muy rico. Y lamento, sinceramente, Emilio, no haber comentado más de tu ponencia. Quedó la más alejada en el tiempo, en el tiempo de Dante, sí, etcétera. Me quedaron varias cosas porque, digamos, Torquemada, digamos, en esta reapropiación, digamos, se toma uno de los elementos, pero se pierde todo el contexto quizás en hacer todo el recorrido, digo, porque cada una de las versiones de la leyenda va sumándole algún aspecto que de todo la oferta que tenía Torquemada, elige específicamente una, porque tiene un programa, si se quiere, educativo con respecto al joven Pimentel, que quizás no lo tenían las otras representaciones de la leyenda, ¿no? Y que no lo tiene Dante. Claramente. Que no lo tiene Dante. Que no o sea, lo me consta que lo conoce porque, digamos, Emilio trabajó en un seminario en el cual justamente lo que vimos fue cómo evolucionaba este tema del corazón comido desde las versiones del siglo XII hasta el XXI, digamos, ¿no? Y efectivamente es una apropiación muy particular. Fíjense que en todas las versiones del corazón comido, lo clásico es el marido engañado que obliga, con un engaño, a la mujer a comer el corazón del amante. Y de ahí a lo que, digamos, a lo que es la versión onírica que aparece en Dante, la versión que aparece en Torquemada, donde ya desapareció el adulterio, y está más ligado esto con el tema del intercambio de corazones, en el caso de Dante, propio de la lírica trovadoresca. Bueno, hay realmente un cambio muy, muy interesante, y lamento que no tengamos tiempo para ahondar más en esto, ¿no? Bueno, no robemos más tiempos a la pausa. Como dijo Juan Manuel, espero que Ana, Emilio y Tomás hayan compartido los mails, o bueno, después comparten los mails en el chat, así pueden continuar el intercambio de opiniones y de ideas que me parece que ha suscitado estos trabajos sobre el medioevo fuera de la Edad Media. Voy entonces a cerrar. Perdón, Lidia, que quedó una pregunta, si vos, Emilio, la podés contestar en medio.